Dios me lo continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con otra enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a ir en oración delante del Padre para que Él nos dé sabiduría y bendiga esta enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Salvador, a pedirte, Señor, que tú permita a tu Santo Espíritu que nos dé discernimiento, sabiduría para entender la palabra que va a ser enseñada. Padre, te damos gracias y te honramos y te damos toda tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amigos y hermanos que me escuchan, voy a empezar esta lección titulada La conversión y la lucha del creyente. Sabemos que una vez una persona es nacida de nuevo, en otra palabra, que se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado a Jesucristo como su Señor Salvador de su vida, tiene una conversión en su vida, en su espíritu. Porque como en otras lecciones anteriores he dicho que aquellas personas que no tienen a Jesucristo, que todavía están en pecado, tienen el espíritu muerto. El ser humano tiene cuerpo, espíritu y alma, así como la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recuérdense que nosotros fuimos creados a la semejanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De esa misma forma, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero porque el pecado entró al hombre por medio de la desobediencia, el espíritu del hombre está muerto. Que ahí fue cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que si comieran del fruto prohibido iban a morir. Lo que ellos pensaron fue que iban a morir físicamente, pero lo que pasó fue que murieron espiritualmente. Entonces, desde ese entonces, la humanidad por generación y generación nace con su espíritu muerto por el pecado. Hemos heredado el pecado. Y de la única forma que usted puede activar su espíritu, que vuelva a nacer, es cuando usted se rinde a Jesucristo, se arrepiente de su pecado, lo confiesa con su boca y acepta a Jesucristo como su Señor Salvador. Cuando usted hace eso, su espíritu viene a nacer automáticamente. Entonces usted tiene una conversión en su espíritu. Mucha gente no entiende este proceso que ocurre una vez que usted recibe a Cristo en su corazón, puesto que por el pecado, el cual nació con la desobediencia de Adán y Eva, como lo estaba explicando, el hombre ha heredado la naturaleza pecaminosa. Entonces, por esa forma fue que nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz de Calvario y así el pecado fuera condenado en la cruz. Como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver el amor del Padre hacia su creación, que no nos abandonó, no nos dejó solo. Y Dios ha venido trabajando con el hombre desde esa desobediencia que hizo Adán en el principio. Y como Dios no nos ha abandonado, pues tuvo que buscar una solución de cómo traer nuevamente su creación, sus hijos, nuevamente a Él. Y de esa forma fue que lo hizo, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, por esa razón es que es necesario, amigo que me escucha, que tú te arrepientes y que tú confieses con tu boca y aceptes a Jesucristo como tu Señor Salvador. Y automáticamente tú vas a nacer de nuevo. Eso es lo que le dicen nacer de nuevo, del Espíritu. Porque tu espíritu estaba muerto. Entonces ahora tú pasaste de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, esa fue la muerte que Dios le dijo
a Adán y a Eva, ¿qué iba a suceder? Que iban a morir espiritualmente, se iban a apartar de la presencia de Dios. Pero ahora, una vez que usted acepte a Jesucristo, usted viene a nacer de nuevo y ahora usted puede venir nuevamente a la presencia del Dios Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Ahora usted tiene una parte en su espíritu, parte del Espíritu de Dios. Aleluya. Qué privilegio. Ahora usted viene a ser hijo de Dios, no criatura de Dios. Porque muchas personas dicen, no, yo creo en Dios, sí. Pero si tú no buscas de Jesucristo, tú no eres hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Ahora tú aceptas a Jesucristo, ahora tú vienes a ser hijo de Dios. Que son dos cosas muy diferentes. Es a través de su Hijo Jesucristo que hay salvación. Él es el único camino al Padre. No ningún tipo de religión, ni ningún tipo de enseñanza, ni doctrina. Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que usted se convierte a vivir una vida en santidad, porque eso es lo que usted va a empezar a vivir, usted se va a apartar de todas las cosas del mundo. Usted va a cambiar ese estilo de vida que usted tenía. Usted ahora le pertenece al Dios Todopoderoso, el cual aborrece al pecado, pero ama al pecador. Él lo ama. Amigo que me escucha, Él te ama a ti, que todavía no te has arrepentido. Pero Él odia el pecado, lo que tú haces en el pecado. Tú quieres venir a tu Padre Celestial, arrepiéntete y acepta a su Hijo Jesucristo. Y automáticamente tú vienes a ser parte del reino de los cielos. Ya no va a tener que pasar por la ira de Dios, por donde van a pasar todos los pecadores, por pisotear y por rechazar el sacrificio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Una cosa que les digo, amigos que me escuchan, es que una vez que usted venga a los pies del Señor, usted va a continuar teniendo problemas, dificultades. Va a tener también cualquier, ¿cómo le puedo decir? Dificultades que usted tenía antes, pero ahora usted va a tener a alguien que lo va a ayudar. Ahora usted tiene al Espíritu Santo de Dios que le va a dar la sabiduría para que usted aprenda a contrarrestar cualquier adversidad que venga a su vida, cualquier problema, cualquier tentación. Que eso es lo que quería decir ahorita. Van a venir tentaciones, pero estas tentaciones usted las va a poder contrarrestar por medio de la palabra de Dios. Tiene que empezar a leer la palabra de Dios. Tiene que unirse a una iglesia cristiana para que lo enseñen y lo disciplinen y lo hagan un discípulo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero como le dije, una vez usted le sirve al Señor, el Señor nunca lo va a desamparar. Es con la fuerza de su espíritu que vamos a luchar contra el enemigo de las almas. Ahora el enemigo lo va a tratar de engañar nuevamente con los deseos de la carne, con las debilidades que usted tenía, con la forma errónea de vivir que usted vivía cuando vivía en el pecado. Pero si usted se mantiene firme y si usted tiene una comunión con el Espíritu Santo de Dios, el Señor le va a dar la victoria. Y por esa razón nosotros, los cristianos, tenemos que estar preparados siempre porque estamos en guerra. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla. Con eso es que nosotros tenemos la lucha. No es un enemigo que usted lo pueda ver físicamente. Usted tiene que luchar de la forma que Él lucha contra nosotros, porque Él es un espíritu. Entonces usted tiene que luchar por medio del Espíritu Santo de Dios, sometiéndose al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios le dé sabiduría y le dé enseñanza cómo usted contrarrestar todo dardo del enemigo, porque Él lo va a atacar. Acuérdense que estamos en una guerra y es una guerra de vida a muerte. Pero el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Tenga eso presente.
Una vez usted viene a los caminos del Señor, el Señor nunca lo va a desamparar. Él siempre estará ahí presente y usted va a tener su vida eterna. O sea que cualquier problema que tengamos, todo esto es temporal aquí en la tierra. No como aquellos que están en el pecado, que siguen teniendo problemas, dificultades, tentaciones. Y al final de su vida van para la perdición. Pero una vez usted deje este mundo, usted va directamente al reino de los cielos. Eso es una promesa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez eres salvo, tienes que unirte al cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Buscar una iglesia cristiana donde te enseñen la palabra y te hagan un discípulo de Jesucristo. No puede quedarte aislado. Es necesario que te congregues para fortalecer tu espíritu. Acuérdate lo que te dije. El enemigo que tú estás peleando ahora y ha estado peleando, pero que antes no te daba esa guerra porque tú le pertenecías a él. Es un espíritu maligno, que es Satanás. Entonces, para tú fortalecer tu espíritu, tú tienes que empezar a orar, a tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Empezar a buscar enseñanza de la palabra. A empezar a ayunar, a orar para fortalecer el espíritu. Así como tú le das comida al cuerpo físico, todos los días, así mismo tú tienes que hacer con el hombre espiritual. Tienes que darle comida todos los días leyendo la palabra del Señor, orándole al Dios Padre. Desde que te levante, te arrodilla y empieza a clamar para que le ponga todo en la mano del Señor y así el día te salga bendecido. Tú haces eso y tú vas a ser un cristiano, un creyente victorioso. Te estoy dando todas estas enseñanzas para que aprenda cómo tú poder ser un cristiano, un creyente victorioso y cómo tú estar parado en la brecha, parado en la fe. Bendito sea el nombre del Señor, porque el enemigo te va a atacar con las debilidades de la carne y los deseos y vanidades de este mundo. Tiene que renunciar a todas esas viejas costumbres, a todos esos falsos rudimentos que las religiones han venido enseñándonos a nosotros, los humanos. Nos han estado engañando con religiones falsas, con doctrinas falsas, con filosofía muy bonita, pero lo que lleva es a perdición. La única verdad es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todas esas filosofías y todas esas doctrinas falsas de hombre han tenido la humanidad completamente confundida y cautiva y atada. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Ahora que él te ha perdido, amigo que me escucha, él va a tratar de cualquier forma de volverte a engañar. Y él te va a esperar pacientemente. Pero tú tienes que ser sabio. Tú tienes que tener sabiduría. ¿Y cómo tú encuentras esa sabiduría? A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a dar sabiduría. Te va a dar enseñanza para que tú te mantengas firme. Para que tú sepas contrarrestar todas tramas del enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el enemigo va a tratar de esperar tranquilamente que tú le abras una puerta. Y desde que tú le abras una puerta, él va a entrar muy sutilmente y te va a empezar a enfriar, te va a empezar a entrar las desganas para no ir a la iglesia, a no leer la palabra, a quitarte el tiempo de oración y así sucesivamente. Entonces tenemos que aprender a mantenernos firmes en la palabra del Señor, firme, parado en la brecha, porque esto es una guerra de vida a muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Es como si fuera que usted esté en un campo de guerra. Porque el enemigo es real. Aunque usted no lo pueda ver. Bendito sea el nombre del Señor. Él es real y es fuerte. Tiene más fuerza que nuestra naturaleza humana. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir enseñando cómo usted se mantiene firme. Y cómo usted nos abra puerta para que el enemigo
lo pueda agarrar, porque usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Él no lo puede tocar a usted a menos que usted no le abra una puerta, como le estaba diciendo. El enemigo siempre está maquinando cómo hacerle daño, cómo desviarte del camino de la verdad. Entonces es importante estar firme en la fe y en el conocimiento y la sabiduría de Dios, siempre en oración, ayunando, leyendo cada día la Biblia, y muy importante, congregándote en una iglesia cristiana donde te enseñe la palabra de Dios, pero una iglesia que verdaderamente predique la palabra de Dios y permita el mover del Espíritu Santo. Y así que el pastor lo ayude a ti, amigo que me escucha, a ser un discípulo de Dios, enseñándote la palabra desde el principio. Cuando una persona nace de nuevo en el Espíritu, necesita orientación de un pastor o un hermano que esté lleno del Espíritu Santo para que te ayude a instruir y a corregirte cualquier error que tú puedas tener acerca del comienzo de caminar en los caminos del Señor. Acuérdate que este es un estilo de vida. Ahora tú vas a vivir para agradar a Dios. Ahora tú tienes que ayudar a aquella persona que antes tú lo odiabas, tú tienes que amarlo. Aquella persona que tú lo veías de mal gusto, no, cambia tu forma de ser, no puedes tener rencor. Tienes que arrepentirte de esos rencores, de ese egoísmo, esa envidia. Todo eso se perdió. Eso murió ya. Tú eres una nueva criatura, como lo dice en 2 Corintios 5:17, que todas las cosas son hechas nuevas. He aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Por eso también tienes que bautizarte, porque una vez tú te bautizas, eso es un símbolo que tú estás haciendo cuando te sumergen en el agua y tú subes. Tú estás dejando de entender que el viejo hombre tú lo hundiste y ahora subió el nuevo hombre en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces si nosotros nos descuidamos, fácilmente podemos caer y volver a caer en la mano del lobo, el enemigo de las almas, Satanás. Entonces es necesario, importante que la iglesia tenga atención con los nuevos convertidos. Eso se lo digo yo a los pastores y a los hermanos de la iglesia. Cuando llega una persona nueva, un recién convertido, ayude a ese hermanito a crecer. Ayúdelo a que comprenda y entienda las palabras y que lea la Biblia. Ya que hemos hablado acerca de la conversión de la persona, quiero hablar también acerca del estado antes de la conversión, puesto que de esa manera podemos ver claramente de dónde nos sacó nuestro Dios, donde estábamos esclavizados en el pecado y estábamos muertos. Estábamos muertos en el pecado. Vamos a poder ver también la magnitud del poder de la misericordia y la gracia de Dios a través de esta enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar Efesios capítulo 2 y voy a leer el versículo del 1 al 5. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La misma palabra nos lo dice. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y Él nos dio vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el segundo: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Quién es ese? Ese es Satanás. En otros los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros vivíamos en ese tiempo de esa forma, pero ahora por la misericordia de Dios y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos salvos. Ahora vivimos una vida en santidad.
Una vida tratando de agradarle todos a Dios. Todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Como dice, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, porque la fe proviene de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos por esa salvación. Tenemos que buscar cada día más la presencia de nuestro Padre Celestial. Vemos que todo que nosotros hacíamos era basura. Nosotros éramos como trapo de inmundicia delante del Padre. Pero por su amor, por su misericordia y por su Hijo que tomó su lugar en la cruz de Calvario, ahora nosotros venimos a ser hijos de Dios. Ahora venimos por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora venimos sin pecado. Ya nuestros pecados fueron borrados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a seguir leyendo en el versículo 1. Encontramos la palabra muerte. Voy a hablar acerca de los versículos que leímos y voy a explicar qué significa la palabra muerte. Dice, leyendo el verso 1, encontramos la palabra muerte. El apóstol Pablo comienza esta biografía espiritual recordándoles a los efesios que en otro tiempo estaban muertos en el pecado. Estaban muertos en el pecado y que ahora están vivos para los atractivos deseos del pecado, pero que estaban muertos para Dios. O sea, en otra palabra, ellos estaban viviendo en el pecado, estaban vivos para la atracción y deseo del pecado cuando estaban viviendo en el pecado. Pero una vez vinieron a Jesucristo, ahora están viviendo para nuestro Dios Padre Celestial. La idea de muerte sugiere alejamiento de Dios. Eso es lo que significa la muerte. El significado es algo que aleja de Dios, la fuente de vida, el cual es Dios mismo. Él es el único que da vida. Entonces, si usted está apartado del que da la vida, de esa fuente de vida, pues usted va a tener muerte. Y eso es lo que significa muerte. Alejado de Dios. Un alejamiento de su creador. Entonces vemos que Dios es la fuente de la vida. Él es el único que da vida. También recordamos la importancia del pecador para salvarse, que no se puede salvar a sí mismo. O sea, Pablo aquí recalca que el pecador no se puede salvar a sí mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo por buena obra, por lo que usted haga, no. Es a través de su arrepentimiento y es a través de Jesucristo, por el sacrificio que él hizo en la cruz de Calvario. Porque nosotros estábamos en delito y pecado. Bendito sea el nombre del Señor.
Es como si todo el mundo fuera un inmenso cementerio cuando una persona no está en los caminos del Señor. Es como usted está caminando, como dice, muerte en vida, porque su espíritu está muerto. Pero una vez usted viene a los pies del Señor Jesucristo, usted viene a vivir, y usted viene a vivir para su Creador. Ya usted pasó de muerte a vida. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento de yo poder explicar a los recién convertidos y a algunos hermanos que están fríos en la fe, que vuelvan nuevamente al primer amor, que no nos apartemos del camino de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque lo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tomar mi lugar en la cruz de Calvario. Aleluya. Voy a parar aquí para no hacerlo largo. Espero que estas palabras puedan ser de edificación para aquellos que lo escuchan. Dios me lo continúe bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima vez. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que tú has permitido de enseñar tu palabra. Gracias por usarme como un instrumento en tus manos, Señor. Te pido, Señor, que tú bendiga a cada persona, a cada amigo que escuche de esta palabra y de esta enseñanza, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea grabada en lo más profundo de su corazón. Que esta palabra sea una palabra rema. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios me lo continúe bendiciendo grandemente. Este es su amigo y hermano que le ama en Cristo Jesús, Horacio Fernández. Muchas bendiciones.